Muy bien, estimados amigos, estamos con ustedes a esta hora en esta edición de Razones de Estado, cuando ya son las 9 de la mañana con un minuto, hoy día 22 de agosto del año 2024, en donde estamos revisando distintos argumentos y distintos alcances de lo que significa la política chilena, el poder y el Estado. Ciertamente el país, o mejor dicho, las regiones de Atacama y Coquimbo amanecieron con una muy mala noticia hoy día, que sin lugar a dudas también en los próximos programas de Razones de Estado tendrá que ser menester de ser analizado, como lo es ya confirmado hace pocos instantes atrás, que la más grande alza de las tarifas eléctricas será en las ciudades de Copiapó y Coquimbo, pero eso es harina de otro costal. Comenzamos de inmediato esta edición de Razones de Estado junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muy buenos días, don Percival, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y auditoras, que tienen la gentileza de seguirnos acá en Razones de Estado para entender o tratar de entender lo que pasa en nuestro país y el mundo, particularmente desde una óptica del poder, esa óptica que muchas veces no se tiene en consideración en su totalidad, pero que aquí tratamos de poder asumirlas con una visión que pueda ser útil a la decisión y a la definición de ustedes. Así que un abrazo también cordial y afectuoso para que nos siguen en nuestras 12 radioestaciones y también para los que nos escuchan a través de Spotify o de YouTube o de TikTok, entiendo, y Sí. X parece Y que Facebook y X. X. Bueno, ahí estamos para que todos los que nos quieran establecer como criterio de escucha o opinión nos tengan en consideración este trabajo que hacemos acá con el mayor agrado y también con la mayor humildad y también con todo el conocimiento que podemos, Aldo. Exactamente, don Percival, y ciertamente el hecho que más ha llamado la atención fue el caótico inicio de los alegatos del caso Audios, en donde el abogado Luis Hermosilla es prácticamente la guinda de la torta, en una situación donde también están involucradas Leonardo Villalobos y otros grupos empresariales como el Grupo Sauer, en fin. Así que entremos de inmediato en materia, porque ¿qué pasa con este caso Audios? Política y poder, está la fe pública en cuestión, ¿qué pasa con la Fiscalía por el otro lado? ¿Qué ocurre con este caso, don Percival? A ver, cuando tenemos a la vista el requisamiento del teléfono de uno de los abogados más importantes de Santiago, una persona que tiene vinculaciones con todo el mundo político y empresarial de Chile, que sabemos de sus orígenes políticos. No nos olvidemos que Luis Hermosilla, en su base de formación política, está el haber sido un comunista, que después se derivó por circunstancias más liberales. Amigo y compañero de curso de personas que son influyentes en la política, particularmente con Andrés Chadwick, que fue ministro del Interior. Correcto. Cuando sabemos que en sus audios hay comprometidos, declaraciones que enlodan al Servicio de Impuestos Internos respecto a las coimas que se pagaban a propósito de trabajos judiciales que él llevaba a cabo, junto con otras personas que también entendían que esto había que comprar información en los juzgados o detenerla. Es un caso, el de Audios, que cuando uno se detiene a pensarlo, son más de 700.000 páginas. Hagámonos Transcritas, la idea, claro. transcritas, para que nos hagamos la idea de lo que eso significa. Varias colecciones de libros ya que están aquí a disposición y que ya fueron liberados por lo demás. Antes no estaban liberados, ahora se pueden ver y se pueden escuchar. No sé si hay tiempo para escuchar las 700.000 páginas. Pero por sobre todo, aquí hay en cuestión, Aldo y distinguidos auditores, un tema que a nosotros, desde acá de Razones de Estado, nos debe y nos preocupa. En el sentido de que, claramente, estos audios representan un poco poner en, exponer, ¿ya? A la constancia pública, cuestiones que son personales. Si a cualquiera de nosotros nos quitaran el teléfono, claramente aparecerían dentro de esos teléfonos cuestiones que nosotros no quisiéramos que se supieran.
porque son privadas. Son comunicaciones personales, pues. Pueden ser pelambre, pueden ser acuerdos, pueden ser chismes, pueden ser circunstancias que son de la vida privada de las personas. Correcto. Hasta que uno toma problemas o toma situaciones cuando esto ya escapa del ámbito personal y donde se sabe, ya por lo menos que en el caso de los audios de Hermosilla, no nos olvidemos que también hay audios, o sea, hay muchos celulares requisados a personas de altísima connotación política que hoy día están en cuestión. Entre ellos el exdirector de la PDI. Correcto, y también, digamos, jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. En consecuencia, marca un hecho el saber que nadie, como lo hemos dicho muchas veces, nadie puede decir que de esta agua no beberé, porque mañana a cualquiera de nosotros, a ustedes, a los que estén escuchándonos, nos puede dar, a juicio de una investigación, un fiscal puede pedir el teléfono para poder entender dónde hay antecedentes que podrían involucrarlo en una cadena de complot o una cadena de, diríamos, de delitos, como ha quedado de manifiesto acá en el caso de Luis Hermosilla. El punto es que cuando se está en el poder, en esas esferas del poder, hay muchas cosas que se establecen y se dicen por teléfono, ¿ya? Y para que tengamos todo claro, ¿ya?, que en el teléfono o en los WhatsApp, aunque dicen que está cifrado de extremo a extremo, dicen algunos, eso no es verdad. Porque en definitiva, la justicia puede tener acceso a esos audios, a esas conversaciones, a esos WhatsApp, incluso si los han borrado. Es verdad. Tome en consideración lo que le estoy diciendo, incluso si están borrados. Porque cada celular, cada computador, cada tablet tiene una huella digital, ¿ya?, que es la clave IP de cada teléfono, y con ese IP, si usted alguna vez mandó un correo, por el más humilde que sea, el más, débil, queda su huella digital porque salió de ese celular que tiene claramente especificada su IP. Y no hay dos IP iguales. Por eso que en las cuestiones de tipo terrorista, por ejemplo, los celulares se usan exclusivamente para elegir y después se botan. No sirven, no se usan más. Por el seguimiento que se le hace a las IP. Claro, los rastrean. Se rastrean de inmediato. En consecuencia, esto de los audios de Luis Hermosilla y de lo que está siguiendo a la fiscal Parra, entiendo. Lorena Parra define una situación que es clara y es profundamente, yo diría, cuestionadora de la forma como estamos haciendo acá temas de Estado. Como por ejemplo, ya que ahí aparecen los audios, que la defensa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, en ese minuto, se hizo con platas que no venían de los fondos reservados de la Presidencia de la República. Se hizo con platas probablemente lavadas desde afuera a través de estudios o de estudios en Derecho que venían de juristas incluso internacionales. La pregunta es ¿por qué se hizo así? Y si acaso eso no responde a una cuestión de, de lavado de dinero. Para un ministro del Interior esto es gravísimo y eso hay que investigarlo porque ahí hay que establecer criterios definitivos por cuanto no sabemos lo que está ocurriendo ahora, pero ya tenemos algún antecedente que eso ya se obró mal y por lo tanto ahí hay que pesquisar porque esto representa un delito. Y como hemos dicho muchas veces, los delitos los cometen delincuentes. En consecuencia, aquí se abre una situación muy, muy potente donde este puede ser el inicio, ¿ya?, que involucra a un ex ministro del gobierno, de Piñera, ¿ya?, y sobre todo porque no sabemos qué otras cosas más hay. Porque no nos olvidemos que Hermosilla incluso era el abogado de Crispi, el asesor del segundo piso de la moneda. Miguel Crispi. En consecuencia, aquí hay un cruce de antecedentes por la cantidad de contactos, de redes que tienen los abogados que le sirven a los procesos de sus clientes. Sin embargo, abre una situación de suyo, a mi juicio, extremadamente delicada. Porque, distinguidos auditores y televidentes, tenemos que entender que
aquí hay un tema de fe pública, ¿ya? La fe pública ha sido mancillada en muchas oportunidades y esto va dirigido, digamos, orientado a la pérdida de confianzas, ¿ah?, en el sistema político. Sobre todo porque uno, a propósito digamos, de instancias y de comunicaciones privadas, entiende que hay, digamos, hechos, como lo ha dicho la fiscal Parra, claramente constitutivos de delito, y sobre todo porque hay que saber de dónde vienen las platas, porque claramente podríamos estarnos comprometiendo con algo o con alguien, con corporaciones, con cuestiones políticas o con partidos políticos o donde sea. O fundaciones. Fundaciones, te fijas, con extranjeras, etcétera, Sí. que no sabemos cuál es el punto del trasfondo que hay acá. Eso hay que investigarlo muy bien, ¿ya? Y en todo orden, ¿ah? Que sea Hermosilla, que sea Chadwick, que sea Jaue, ¿ya? O que sea lo que tengan que estar, tienen que estar muy bien asumidos respecto a lo que esto significa, porque claro, aquí hay un atentado a la fe pública, porque nos preguntamos si es lícito que un abogado defienda con platas de terceros, no de él, ¿ya? El caso Chadwick, ya la defensa. Es como es ilícito pensar de dónde los abogados de los narcotraficantes, ¿ah?, de dónde salen esas platas, y si esas platas son mal habidas, y si acaso el abogado puede defenderse o ser pagado con esas platas mal habidas para estar contra el Estado. Estamos definiendo esa política para saber cuáles son los trasfondos de esto. En consecuencia, estos audios de Hermosilla y otros más que vienen traen ya digamos a la contingencia lo que hoy día a todas luces es un tema que queremos saberlo, porque es necesario saberlo por temas de fe pública, de moral pública, y sobre todo porque aquí digamos, es necesario, Aldo, establecer con qué forma o de qué manera nosotros, los chilenos, y cuando hablamos de los chilenos y chilenas, yo quisiera también hablar de los electores, ¿ya?, asumen condiciones para saber qué es lo que está detrás de esta trama y qué es lo que hay, digamos, yo diría como una acción, ¿ya?, que se descubre a propósito del requisamiento de un celular y de varios más que hay, de centenas. No nos olvidemos que todas las fundaciones truchas, las que todavía no devuelven la plata, ¿ya?, de lo que son, tampoco tienen, digamos, todos los audios, esos están retenidos. Todavía no son públicos, pero cuando sean públicos vamos a ver dónde están esos recursos. Entonces, cuando uno empieza a tejer de uno y otro sector, ¿qué es lo que está pasando con esto? Nos damos cuenta que estamos frente a una situación donde el Estado es extremadamente débil y donde los juicios y los castigos jurídicos deben ser ejemplares para esto. Porque digamos, un líder político, una autoridad, debe entender que lo que habla por teléfono, en sus tiempos, porque una autoridad no es autoridad 8 horas, una autoridad es autoridad 24 horas. Un diputado, un senador, un concejal, un alcalde, un presidente de la República, un ministro, un subsecretario, todos trabajan 24 horas, por lo tanto todos los audios, no hay audios privados en sus 24 horas de trabajo. Podrá usar tal vez otro teléfono, si quisiera hacerse así, para cuestiones personales, pero para cuestiones públicas, eso queda registrado como un elemento que hoy día la tecnología nos permite saber con quién conversó, qué conversó, a qué hora conversó y a qué se comprometió. En consecuencia, estos audios de Hermosilla, con la investigación de la fiscal Parra, que recién empieza, de hecho ya están detenidos en sus casas, por ahora, ¿ya? Pero lo que viene, ya claramente empieza a establecer este criterio primero. Veamos qué pasa después, porque este abogado Hermosilla no era solamente alfil, ¿ah?, o reina o caballo, no era, en todo caso no era ni un peón. No, ¿ah?, para nada un peón. era una persona de este juego de ajedrez que en definitiva cumplía acciones en ambos bandos, ¿ya? Por eso que acá es importante saber qué es lo que hay, porque podría esconderse una trama, ¿ya?,
claramente donde el objetivo no era acusar a quienes se tenían que coimear dentro de algunos servicios públicos. Esta trama podría tener un substrato que fue lanzado como un globo sonda para después averiguar más cosas, ¿ya? Y ojo, porque acá el mundo político, que se empieza a solazar de estas cuestiones porque dice, mire lo que pasó acá, mire esto, mire las platas, mire que ya, etcétera, tiene que empezar a entender que esto tiene muchas vueltas de mano. Y, a mi juicio, desde la experiencia que yo tengo de tantas décadas estudiando el poder, claramente me doy cuenta que esto va a traer otras consecuencias a todo el arco político y sobre todo porque nadie de la política puede decir hoy día que está libre de polvo y paja, ¿ya? Aquí claramente se empiezan a abrir puertas para que nosotros los electores conozcamos muchas veces cuestiones que están en la intimidad de la política, que son cuestiones que se conversan, que se determinan, que se deciden, porque eso es la política, es conversaciones, negociaciones, acuerdos, ¿ya? Pero cuando se abren los teléfonos, cuando se abren los audios y finalmente quedan expuestos, ahí se podrá decir muchas cosas de acuerdo a que le querrán sacar mayor o menor partido a alguna cosa en especial, Aldo, distintos auditores. Pero en definitiva, este cominillo ya que quedó expuesto ayer a propósito de que van, o sea, el abogado Hermosilla y su hermano, también abogado, la abogada que hace la denuncia, Leonardo Villalobos, ¿ya? Y su esposo, que tiene una gran, digamos, influencia, de apellido Angulo, ¿ya? Que tiene una gran influencia también en el mundo Luis Angulo. Luis Angulo, que tiene mucha, digamos, influencia en el mundo de los supremos, ¿ya? Ahí claramente se establecían, digamos, o se establecen criterios que a nosotros los electores o los ciudadanos nos interesa mucho conocer. Sin duda, porque ahí se ve la cosa chica, ¿eh? la cosa menor, pero que de alguna manera conforma escenarios que finalmente hacen que nosotros tengamos autoridades, que tengamos partidos políticos, que tengamos conversaciones, y yo me imagino, ¿ya?, cómo será tener, por ejemplo, el celular de Lautaro Carmona, ¿ah? ¿Ustedes imaginan lo que significa ese celular? Ya está el de Yaitul que ya están abiertas esas investigaciones. Caja de Pandora. O sea, se debe imaginar lo que significa eso, ¿ya? ¿Qué será tener digamos, el celular de Gabriel Boric, ¿ya? O de Crispy, ¿ah? O digamos, o de Jackson, ¿ya? Que a todo esto se cerró la investigación del robo cuando él era ministro de Desarrollo Social, en nada, la caja de fondos, lo que se robaron, las cuestiones que mandaron esos audios que salieron de la cárcel, o sea, eso quedó en nada. O sea, aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay un tema que a lo mejor por el tráfago de la información diaria vamos perdiendo la óptica. Pero en el cuadro de relaciones de poder, el que me acostumbro a hacer todos los días, ¿no?, para establecer los porqué de las decisiones o el porqué de las situaciones que pasan en nuestro país, queda claro, y en el mundo, queda claro que hay circunstancias en que nosotros conocemos una parte mínima, ¿ah?, de los esfuerzos que se hacen en la parte pública. Lo real, ya, lo fuerte, lo grande, lo contencioso, ya no está en los diarios, ¿ya?, no está en los canales de televisión, no está en las radios generales. Nosotros contamos acá en Razones de Estado algunas cosas, por las que nos da el tiempo. Estamos un poco mejor informados que el resto, pero en definitiva esto lo traemos para ustedes, para que en definitiva también ustedes se interpelen, ¿ya?, o también condicionen sus opiniones o sus decisiones de voto a saber qué está pasando acá. Porque obviamente cuando tenemos a un poder judicial, particularmente la Corte Suprema, funcionando con sus comisiones de ética, ¿ya?, del cómo se establecen los criterios para llegar a ese lugar a impartir justicia, no nos olvidemos de eso, ¿ya?, y sobre todo cómo se llega a las condiciones de ser parte digamos, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo también, cómo se llega a eso y cómo se llega finalmente a la concreción de cómo se maneja el poder y cuánto de ese manejo del poder queda plenamente reflejado en audios que hoy día no conocemos, pero en el caso de Luis Hermosilla ya se abre una caja claramente donde van a tener que ser investigados todos los fondos. Yo creo que yo diría, Aldo, distinguidos auditores, este gran botín, ¿ah?,
el gran botín de la política son los recursos reservados de la Presidencia de la República. Son cerca de 50, 60 millones de dólares. Me parece que en algunos casos algún colega estimó que eran 100 millones de dólares anuales de libre disposición. Wow. De libre disposición. Se usa para materias de inteligencia, aunque también tiene fondos reservados a las Fuerzas Armadas. Ya hemos visto lo que ha pasado con esos fondos reservados muchas veces. Pero aquí ha llegado la hora de que a lo mejor reclamemos una Contraloría que todavía no tiene una cabeza visible. Ahí tenemos una persona que está subrogando, ¿ya? Tú después me acordarás del nombre de la Contralora, pero Dorothy Pérez. La Dorothy. Dorothy Pérez está ahí, digamos, todavía, no está asumida en el puesto, digamos, en medio de elecciones. Entonces hay un tema, ¿ya?, que claramente queda en la voluntad y en la decisión de la elucubración política y de la decisión política, donde muchos no tienen accesos. En consecuencia, esto de los audios de Hermosilla y de todos los audios adicionales que hay, todo lo que pasa en las componentes de la política y del poder y de la, más bien, de la estructura, del ejercicio del poder, están hoy día en cuestión. Y yo creo, Aldo, distinguidos auditores, que esto es conveniente y es bueno que pase. Yo creo que es interesante establecer qué criterios hay ahí. Porque si yo mañana, o ustedes, distinguidos auditores, quisiéramos saber qué pasa con el Tren de Aragua, por ejemplo, o con los pulpos, ¿ya?, o con todo, o quiénes fueron los que ordenaron asesinar al refugiado político venezolano en Chile, Ronald Ojeda. El cartel de los soles también. El cartel de los soles, etcétera. Yo debiera ir y sugerir a los fiscales que requisen los celulares de los abogados de esas mafias. Claramente. Porque aquí no es que la justicia pueda hacerse en función de lo que la democracia representa. Es que estamos frente a personas y a organizaciones que están en contra de la democracia. Por lo tanto, yo tengo el legítimo derecho como Estado de asumir los celulares de los defensores de esta gente. Y cuando sepamos qué es lo que pasa ahí, ya ahí recién vamos a empezar a establecer qué criterios tenemos que usar para detener el crimen organizado y la delincuencia política y todo lo que pasa en nuestro país, en la macrozona norte, en la macrozona sur y en tantos lugares. En consecuencia, esto abre una opción y deja planteada una serie de interrogantes como la que acabamos de plantear acá también, aquí en esta mesa, en la mesa de razones de Estado. Es decir, hoy día el Estado tiene las herramientas para que ante cualquier sospecha, porque nadie podría creer que un abogado del narcotráfico está siendo pagado con platas lícitas. O sea, habría que ser muy estúpido para entender una cosa así. Es decir, a ellos se les está pagando con platas del narcotráfico, y esas platas son todas platas negras. No hay ninguna plata que realmente se blanquea, pero quien recibe pagos ya del Tren de Aragua o de los pulpos de defensa, vamos a quitarle los celulares para saber y pesquisar qué es lo que hay detrás de eso. En las cárceles es exactamente lo mismo. ¿Dónde están los teléfonos, los celulares de quienes se contactan desde dentro de las cárceles hacia afuera y viceversa, para hacer el seguimiento de eso? No lo veo yo como no lo veo hoy día como una puesta en escena de una circunstancia que, a propósito de los audios, nos establezcan qué criterios vamos a definir nosotros como como analistas o como estudiosos de los temas que hoy día están pasando en nuestra sociedad a propósito de estos audios de Hermosilla y de todos los que vienen. Los audios de Jadwe, ¿ya?, los audios de Lautaro Carmona, los audios de, por decirte algo, de José Antonio Castro. Correcto. ¿Ya? Los están a disposición. Se están tomando esas medidas. Se sabe lo que hay acá para poder controlar lo que pasa con el poder. Los audios del presidente Boric. ¿Están los audios de los indultados por el presidente Boric? ¿Dónde están? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay un tema que no tenemos que ser muy claros, ni muy prístinos, ni muy ingenuos, para entender que si queremos saber, está a la mano saberlo. Es cosa de decidir tener los datos, ¿verdad? Y yo creo que ahí las fiscalías, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tiene que asumir que nosotros tenemos que entender o empezar a entender
que la política tiene aspectos de secretismo, tiene aspectos de conversaciones, tiene situaciones que establecen criterios de mando y criterios de orden y criterios de poder, pero por sobre todo, Aldo, y acá está el quid del asunto, cuidado con que en esos criterios de conversación, de acuerdos, ya haya materias de delincuencia o haya materias de delito entre medio. Porque muchas veces se cometen delitos ya al querer establecer cuestiones se supone, de leyes o de organizaciones de poder o cuestiones de esa naturaleza, porque en definitiva creo que los ciudadanos tenemos el deber de entenderlo, porque mientras más sepamos los ciudadanos, mejor podemos controlar digamos, la autoridad. Y acá se trata que nosotros, los gobernados, debemos ser personas atentas, claras, respecto a cómo se nos gobierna, no solamente en el plano de la política, sino que en el plano judicial, ¿ya? En el plano del Ejecutivo, en el plano de todo, porque claro, también esto escapa, no sé, a los celulares de los gerentes, para ir a la otra parte, del papel higiénico, ¿ya? Los celulares de la tapa de los pollos, ¿ah? De lo de la farmacia. De la farmacia, por supuesto, pues. Por supuesto que tienen que estar ahí. ¿Te fijas? Entonces, ¿dónde están? Si esto está empezando a ocurrir, yo creo que se va a tener más cuidado. Porque si a propósito de conversaciones privadas, como ocurre en los audios, se establecen cuestiones de delito, claramente o lo hacen boca a boca, sin teléfono, ¿ya? Pero si el teléfono es una herramienta de la democracia para saber qué está pasando con el poder que queda inscrito en los audios, eso la democracia tiene que saberlo. Y el principio de respaldo ante la ley por cuestiones de la intimidad, claro, puede ser perfectamente claro respecto a la intimidad, probablemente le requisen sus teléfonos, pero no tomen temas de las confianzas, pero por sobre todo, Aldo, acá hay un tema que se empieza a abrir y creo que en ese camino tenemos que ser consecuentes a objeto de que es necesario para el legítimo ejercicio del poder y la democracia que quienes quieran ejercer o practicar la democracia haciendo en su afán componentes con los delincuentes o la delincuencia, tienen que pagar el precio de eso. Correcto. Y yo creo que ahí es donde nosotros, los electores, usted señora, usted señor que nos escucha, que va manejando su taxi, su colectivo, su bus, su camión, o que está en su oficina escuchando con mucha atención lo que señalamos acá en Razones de Estado, tenemos que empezar a entender que los trasfondos de la política no es para ingenuos. Y acá claramente tenemos que empezar también a entender que somos nosotros, usted señora, usted señor que nos escucha y nos ve, los que tenemos el sartén por el mango, desgraciadamente no todos los días, cada cierto tiempo. Y el sartén por el mango se llama urnas de votación. Ahí donde queda expresada nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad dice que tenemos que seguir siendo administrados o gobernados por delincuentes, claramente también no podemos echarle la culpa después de quienes elegimos. Sean de allá o de acá, sean amarillos, rojos, colorados, verdes, como quiera ponerle, pero en el fondo seguimos siendo, al final, en la raya para la suma, nosotros los gobernados, nosotros los ciudadanos y ciudadanas, nosotros los electores, lo que tenemos la última palabra. Y eso es la lección que queremos enseñar desde acá, muy humildemente, desde Razones de Estado, Aldo. Perfecto, don Percival. Es claro que es una caja de Pandora y es claro la cantidad de sorpresas que vamos a recibir desde el caso Hermosilla. Hay otra información que hemos estado recibiendo hace pocos instantes atrás, donde hubo chats incluso con jueces de la Corte Suprema, como es el caso del juez Jean-Pierre Matus, que también ahora el juez lo negó, pero que ahora aparecieron todos esos chats, los publicó una web informativa, entonces por lo tanto hay mucho paño que cortar en este sentido, don Percival. Correcto. Seguiremos trabajando, estudiando y leyendo información para traérsela a ustedes resumida en estos pocos minutos que tenemos de conversación acá en Razones de Estado, Aldo. Exactamente, don Percival. Lo quiero esperar para el día de mañana, siempre a las 9 de la mañana en directo, porque vamos a hablar del aspecto internacional. Buenos días. Kamala Harris y compañía, lo que está pasando ahí está interesante. Está subiendo como la espuma. Entre otros. Veamos qué pasa.
Muy bien, pues nosotros hacemos una pausa en Madero FM. No nos deje. Todo el mundo nos ve.